yo le decía a Dios, quiero casarme con este chico, pero no lo voy a hacer sin la bendición de mis papás. Porque mis papás son gente de mucho honor, que conocen a Dios, que caminen con Dios. Si fuera diferente el caso, sería diferente. Sí. Pero bajo esas condiciones decía Dios, quiero honrar a mis papás, pero yo necesito que tú cambies su corazón. Entonces, si eso significa que yo espere, estoy dispuesta. Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera. Felices, felices, un jueves más, una entrega más. Además, no es por nada, pero en la misma vivencia de otros, cómo vamos aprendiendo, cómo nos vamos enriqueciendo como personas, como padres, en esos retos que también van experimentando nuestros jóvenes o nuestros hijos, esas edades casaderas, ¿no? Esas preguntas claves que hacen los jóvenes y que, seamos honestos, no hay una receta, pero sí tenemos un Dios de principios y esos principios son los que no hay cómo romperlos. Podemos romper tradiciones, podemos romper muchas cosas, pero jamás los principios. Y eso es lo importante, que aunque escuchemos diferentes vivencias, el principio es intacto, porque el diseño de Dios es perfecto. Bienvenido, bienvenida. Estás en Familia, una entrega más para disfrutar lo que es vivir en familia y aprender. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, caminando y aprendiendo juntos, ¿verdad? Sí. Y hoy tenemos invitados especiales. Ellos son Steven y Betsy Ruales. Tienen 5 años de casados y bueno, vamos a conocer su historia y su testimonio. Y bueno, es todo un mundo de emoción, ¿no? Cuando el Señor está en medio. Gracias, Steven y Betsy, por estar con nosotros. Y bueno, díganos dónde se conocieron. Porque ¿Cómo? bueno, para empezar, ¿de dónde eres, Betsy? Claro, yo vengo de los Estados Unidos y le conocí al Steven cuando vino también a estudiar en Arkansas. Entonces nos conocimos allá hace casi 12 años. Wow. Veniste y de ahí hace unos 5 ya nos casamos y venimos directamente para Ecuador después de eso. ¿Y en Arkansas estuvieron juntos estudiando? Sí. Estudiamos en una universidad que se llama John Ryan University y nos quedamos flechados los dos desde el principio. Freshman year. Sí. Sí, apenas llegamos. Era mi primer semestre y no era tu primer semestre. Sí. O sea, los dos el primer semestre se miraron. ¿Y cómo le hicieron para esperar? Bueno, esa es la historia. ¿Quieres contarla tú? No, pero fue muy interesante porque en esa época él era súper sociable, conocía a todo el mundo, pero yo le veía desde lejos nomás porque lideraba adoración en los chapos y todo. Entonces, Las capillas. Ajá. Entonces en esa temporada yo le veía de lejos que le quería conocer, pero gracias a Dios nos cruzamos un día en el pasillo y se lanzó a conversar. Entonces a partir de ahí fuimos conociéndonos y de ahí fue una larga historia para después de unos 6 años ya casarnos. ¿Y cómo se involucraron como amigos en una relación de amigos de vida universitaria? Ella me conoce justo en mi transición hacia la fe. ¡Wow! Empezando entonces. Exacto. Entonces yo... Tuviste paciencia. Tocó tener mucha paciencia, pero Sí, creció muy rápido. Eda era muy madura espiritualmente, siempre estaba buscando de Dios. Yo de mi lado, en cambio, estaba en la universidad solo para disfrutar, nada más. ¿Y qué estaban estudiando? Yo estaba haciendo negocios internacionales y psicología. Y yo español y estudios interculturales. Entonces no es que compartían las mismas materias, ¿no? No, pero sí teníamos amigos en común. Mm. Sí, y fue en una noche que estábamos bailando salsa que en la universidad que yo le saqué a bailar y desde ahí comenzó todo para nosotros. ¿Y bailaste salsa? Sí. O sea, en ese momento sí. Me dijo, Pero enséñame a por bailar. ella, porque por él. Sí. No es que, porque me cuesta trabajo ver bailando salsa. No, claro, y fue... Realmente te gustaba. ¿Y ya Toca hablabas lanzarme un poco. español? Iba aprendiendo ya, pero Hablaba buen bastante motivo bien. para seguir. Hablaba bastante bien. Pero fue chistoso porque pasamos de ese periodo de tiempo donde yo tenía que madurar. Tenía que madurar un montón. Ella estaba lista para buscar un esposo. Y en el sur de Arkansas, ¿no? En el sur de los Estados Unidos, las personas Se van a casan. la universidad para buscar esposo. Claro, Se casan a los 20 ya. pronto. Sí. 20, 21 años están. Y Sí. ella tenía esa mentalidad, yo en cambio decía, no, a los 30 me voy a casar.
Pero yo de muy joven a la universidad, tenía 17, cumplí los 18 cuando le conocí a él. Wow. ¿Y cómo se dieron cuenta que era el uno para el otro? Esa Después es- de muchos años. Yo me acuerdo un momento específico, estábamos en el carro, habíamos ido a un museo y me acuerdo que estábamos hablando de este tema de llamado, ¿no? De qué quieres hacer tú, qué quiero hacer yo. Y yo desde el principio de mi fe sentía este llamado fuerte a liderar Ujú. y a formar líderes saludables, ¿no? El tema de gobierno, el tema de todas estas cosas me atraían. En cambio, Betsy, misionera al 100%, voy a ir a los no alcanzados y voy a ir a los países donde nadie más quiere ir. Entonces, me acuerdo que vimos un video juntos porque no lográbamos... Empatar. Exactamente. Y vimos un video juntos y sentimos como nuestros corazones conectaron con algo y decíamos, sí, quizá no pensamos lo mismo, tenemos cosmovisiones completamente diferentes, pero sabemos que Dios nos puede unir en esto. Así es. Y ahí Wow. comenzó nuestra historia. Ujú. Wow. ¿Y empezaron a asistir a la misma iglesia ya? ¿O? No, después de ya muchos años. Estábamos en iglesias diferentes que el Señor nos había llamado a servir en esos lugares, pero fue el momento donde teníamos que decidir que nuestro sí al 100% ni siquiera era nuestro llamado. Queríamos perseguir esas cosas con nuestras vidas, pero al final nuestro sí al 100% era al Señor. Claro. Y nosotros reconocíamos que queríamos estar juntos, y si nuestro deseo era de estar juntos y nuestro sí era el Señor, sea que el Señor nos mande a Ecuador o a Afganistán o a otro lugar, le vamos a seguir. Entonces fue en ese momento que nos dimos cuenta que podíamos unirnos ahí en propósito, bajo eso, y de que allí el Señor nos iba a guiar en paso por paso en lo necesario. ¿Y Tú qué? vienes de una familia misionera Correcto. y estuvieron en diferentes países. Correcto. Entonces servíamos hay unos 3 años en el Medio Oriente, y tengo familia que igual sigue sirviéndole al Señor en diferentes partes del mundo, pero crecimos con esa mentalidad de De que misioneros. sí, que servimos a los que no le conocen En- al Señor. Y no es de que entonces tú te veías con un arraigo en tu país, sino que más bien en otras De naciones. alguna manera fuiste educada para donde Dios quiera, ahí quiero vivir. Totalmente. Como vivía desde los 12 años en otros países, me consideraba, o sea, me sentía más en casa en otros países que en los Estados Unidos. ¿Y cuántos idiomas hablas si has vivido en diferentes países? Cómodamente ahorita inglés y español, pero sí aprendía alemán y árabe un poco. Habla bastante alemán. ¿Y qué opinaron sus papás y sus líderes ya de la relación? Mis papás al 100%, ¿no? Sus papás tenían un poquito de choque porque aunque somos cristianos teníamos diferentes puntos de vista. Y nuestros mentores, creo que ahí fue nuestro punto de unidad también. Nuestros mentores, Papa Ron y Mrs. B, son como padres espirituales para nosotros. Oh, Ellos los nos guiaron coacharon. mucho. Exactamente, ellos nos guiaron mucho. Lo que sí tuvimos un montón de choques con los papás de Betsy. O sea, solo para contarles así rápido, el día después de habernos comprometido, el papá de Betsy estaba en desacuerdo de que nos hayamos comprometido. Sobre que yo días antes le había pedido la mano y él estaba contento, pero nos vio tener una escena un poco más espiritual de la que él esperaba, ¿no? Donde estábamos nosotros orando los unos por los otros y todo eso, y él es muy conservador. Y tuvo su choque y le dijo a Betsy que él no hubiese estado dispuesto a entregar su bendición si es que hubiese sabido que nosotros creíamos de esa manera. Gracias a Dios, después de algunos meses, le vinieron a visitar en Ecuador el Steve y vieron cómo vive su fe de una forma muy real, de una forma muy, Honorable. muy honorable. Y dijeron, sí, es un hombre que se lanza como loco en fe, pero eso admiramos. Entonces al final nos dieron su bendición. ¿Y se casaron allá O o acá. acá? Nos casamos de edad. Allá. Y nos casamos en el periodo de tiempo donde estaban los paros aquí. Se me había lavado el verdad. pasaporte con la visa. Entonces, en un periodo de 30 días, Dios tuvo que hacer un montón de milagros para que nos casemos de edad. Pero teníamos la bendición de nuestros padres, de nuestros mentores, y creo que el Señor respaldó eso, hizo un montón de milagros para que podamos estar ahí. Literal, en 30 días, nos casábamos el 3 de noviembre. Y en 30 días Dios me dio todo para poder llegar allá y planificamos, ella planificó desde Alemania la boda, yo planifiqué desde Quito para casarnos Todo en muy Arkansas. cultural. Yo sé cómo es eso. ¿Y al casarse sabían dónde el Señor los iba a llevar o todavía no? Eso también fue una tensión que nos tomó bastante tiempo solucionar, porque antes de casarnos estaba viviendo en Alemania por 2 años.
y de verdad estaba viviendo Muy bien. mi vida de mis sueños, trabajando con refugiados en un ministerio allá. Y decía, yo había visto a muchas chicas dejar sus pasiones y relaciones con Dios solo por seguirle a un chico. Y les decía, Dios, no quiero hacer eso. Pero al final, si tú me estás llamando, estoy dispuesta a irme. Entonces hablamos de eso, de que al final no es un chico que se somete a la visión de la chica, sino que la esposa viene a someterse bajo la visión del esposo. Y fue una decisión consciente de Dios, ok, me voy a someter en fe y tomamos ese paso. Entonces venimos para Ecuador y Dios de verdad ha respaldado Sí, somos cada momento de testigos. eso. Y yo aquí veo 3 cosas en tus respuestas, Betsy. La primera que me gustaría ahondar un poquito es que tú fuiste muy enfática. No, pero sí tuvimos la bendición de mis padres. ¿Qué tan importante era para ti o para ustedes o en el concepto bíblico Ujú. la bendición de los padres para un matrimonio? Para nosotros fue extremadamente importante. Yo le decía a Dios, quiero casarme con este chico, pero no lo voy a hacer sin la bendición de mis papás. Ujú. Porque mis papás son gente de mucho honor, Espiritual. que conocen a Dios, que caminen con Dios. Si fuera diferente el caso, sería diferente. Sí. Pero bajo esas condiciones decía Dios, quiero honrar a mis papás, pero yo necesito que tú cambies su corazón. Entonces, si eso significa que yo espere, estoy dispuesta. Entonces esperamos bastante tiempo por esa bendición. Pero eso para mí, y qué tan importante para ti como esposo, como yerno, Ujú. la bendición de tus suegros. Completamente importante. O sea, para mí, desde que comenzamos a salir en citas, yo fui a buscar la bendición de su papá para que me dé el permiso para poder salir en una cita con él. Muy Y tradicional. eso es importante porque el hecho de que estemos viviendo en el siglo XXI, en pleno 2025, o los años que vengan, no cambia el principio de honrar a los padres, no cambia el principio en tu caso de honrar a los padres de tu novia, es honrarla a ella, y no cambia el permiso simplemente para saber que estoy interesado en la parte romántica. O sea, el dignificar a tu futura esposa Ujú. era honrar a tus suegros. Completamente. Y eso para mí es importantísimo y me gustó muchísimo porque fueron ustedes los que hicieron el énfasis. La primera cosa. Y la segunda cosa, te sometiste al diseño, más que Steven. O sea, ¿cómo pudiste ver que el diseño en las manos de Dios va más allá de tu pasión con refugiados, que de alguna manera sigues trabajando con gente extranjera porque llega gente a su Ujú. ministerio de Ujú. diferentes naciones, porque toca viajar? Pero ¿cómo pudiste apasionarte por no es una nueva visión, solo que es una visión de manera diferente? Qué buena pregunta. En esa época había aprendido una y otra vez de la fidelidad de Dios. Wow. Y había visto de forma tan tangible como a pesar de lo que nosotros pensamos, o a pesar de nuestras emociones, cómo Dios va respaldando cuando honramos esos principios. Entonces decía Dios, yo no sé cómo va a ser para mí, yo no sé si voy a arrepentirme de dejar esta vida, pero voy a lanzarme con un corazón de obediencia, confiando de que nos vas a cuidar. Y de verdad, así mismo ha sido. Dios siempre es fiel, siempre honra y respalda estos principios. Y aunque tomé ese paso con mucho miedo, mi corazón temblando, las piernas y todo, fue un momento de decir, ok, confío en ti más de lo que confío en lo que veo. Entonces fue un reto, sin dudas. ¿Y qué es lo que más, bueno, en esa época y me imagino que ahora, qué es lo que más te gustaba de Betsy y de Betsy de Steven. Steven? A ver. 100% la humildad de Betsy. A Oh. mí desde el principio, obviamente, físicamente sus ojos me volvieron loco, ¿no? Desde que yo le vi los ojos, algo se encendió en mi corazón. Pero la humildad, ¿qué edad tiene? Siempre ha sido una líder de líderes, es excelente comunicando, es excelente abrazando a las personas, es una increíble pastora. Enseñando. En todo sentido, enseñando. Sí, es hermoso. Y muy sensible, ¿no? Sí, es muy sensible al Espíritu de Dios. Si yo quiero a alguien que enseñe sobre el tema de naciones y misiones, para mí Eda es una persona que apasiona todo el cuarto, ¿no? Es increíble.
pero su humildad, siempre estar dispuesta a ser mansa y humilde, ¿no? En la mansedumbre de ser dependiente y en la humildad de entregarse por completo con un corazón suave. Y se le nota, creo que cada persona que le conoce puede identificar la humildad que ella tiene. Ujú. Gracias. Y Betsy, De él, yo diría su liderazgo. De verdad, desde los primeros años que nos conocimos, con su hermano tomaron una posición de liderazgo en la universidad, de formar un grupo de personas que nos reunimos en un cuarto de oración y comenzábamos ahí buscándole al Señor y poco a poco iban discipulando a todo el campus. wow. Mm. Entonces, ¿Tú y cuál de Hermano, tus hermanos? Mi hermano David. David, ok. Sí. y fue increíble ver cómo la gente le respetaba, cómo tenía tanta influencia de una forma tan dado por Tan Dios. espontáneo. Sí, es tremendo comunicador y solo verle ahí fue como, wow, qué admirable este hombre, de verdad. Wow. Gracias, amor. Y eso es importante, claro. ¿Y por qué Ecuador? O sea, ¿cómo Dios confirmó que Entre vinieran? tantas naciones que podía ser Alemania, Estados Unidos, Ecuador o cualquier otra nación con una visión misionera, ¿por qué Ecuador? El Ay, yo amo Ecuador, claro. O sea, es un porqué de pregunta, no es un Sí. por, yo amo Ecuador. Claro, amamos. Fue septiembre, octubre del año 2019, que me acuerdo que los dos orábamos, ayunábamos, nos pegamos como 3 ayunos, creo, fuertes, y le decíamos, Dios, ¿dónde nos quieres? Porque honestamente yo tenía pasión por mi país y siempre he tenido pasión por mi Ujú. país. Yo le decía, yo sé que Dios quiere que regrese al Ecuador y hagamos esto, esto, esto. Y ella me decía, no, tenemos que ir a los no alcanzados, que era una visión que es normal en su familia, ¿no? Claro. Vamos a los lugares donde nadie nos vea, nadie nos conozca y vamos a alcanzar a la gente para Cristo. En ese periodo de tiempo tuvimos una lucha súper fuerte porque decíamos, ¿dónde vamos a estar? Nos vamos a casar, pero ¿dónde vamos a estar? Y fue una mutua sumisión, porque al final del día dijimos, Sí. tenemos que ceder a lo que Dios quiera y vamos a decirle sí donde sea que Él nos llame. Creo que esa palabra es clave, la mutua sumisión, porque aunque yo sé que soy su cabeza y Él iba a seguirme, nos íbamos a someter el uno al Claro, otro. sométanse unos a otros, es el diseño para que se establezca el diseño de sacerdocio y familia. Así es. ¿Tú estuviste cuántos años fuera del Ecuador? ¿12 años Yo estuve, en total? creo que casi 6 5, años. 6, Ah, por ahí. 6 años, Sí, sí. sí, sí. Mi hermano estuvo más tiempo, él estuvo 12 Ujú. años. Yo estuve 6 años lejos y siempre quería regresar. O sea, todo mi enfoque era regresar. Es más, les cuento así, una vez su papá estaba preocupado si es que yo me quería casar por el tema de papeles. Ah, Dios mío, bueno, eso debemos ser honestos, que la realidad y la experiencia Digo, de para muchos latinos. Latinos ha afectado este tipo de cosas. Mi hijo también pasó por lo mismo. No. Sí, sí, sí. Eso nos pasó y después se dio cuenta, ¿no? Yo tengo pasión por mi país. Y creo que esa pasión fue contagiosa, ¿no? ¿Cómo fue para ti Completamente. decidir Ecuador? Sí, Dios estaba trabajando en mi corazón el tiempo que estaba en Alemania y me iba también enseñando la parte de movilización y la importancia, porque Ecuador se considera un país alcanzado en muchos términos, en el hecho de que ya tiene un movimiento de iglesias que se puede sostener. Medios de comunicación cristianas, Exactamente. academias cristianas, institutos. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces yo decía, Dios, pero ¿por qué ahí? No entendía. Ah, yo también tuve el mismo shock. Pero el Señor me decía, hay tanto trabajo que se debería hacer aún para movilizar a la iglesia, para involucrarse al plan de Dios de alcanzar a las naciones. Y decía, yo podría ir a alcanzar a gente o podríamos ir a Ecuador y Alcanzar levantar una naciones. generación que esté dispuesta a ir. Y Alcanzar eso es naciones. aún más impactante, va mucho más allá que mi propia vida. De alguna manera sigue siendo tu llamado, Así es, pero es un llamado multiplicado, así es. porque es la promesa a Sara. O sea, va a ser también madre de naciones. Y Sara de haber dicho, pues no tengo ni hijo, o sea, ¿de dónde? Y es madre de naciones, porque ahora en la fe es naciones, no solo Israel. Entonces, de la misma manera, es multiplicar el que, ok, Dios, yo tenía este enfoque y el enfoque no cambia, solo que me lo multiplicaste. Y eso es glorioso. Eso es hermoso porque se sometieron a Dios. Sí. Ay, qué bonito. Y tu adaptación, sobre todo tú, Betsy, aquí a las costumbres, bueno, al idioma, la gente, la cultura, ¿cómo ha sido? Porque 4 años tienes, 5.
Casi, sí, 5 o Ah. 6 por ahí. Ujú. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ha Tu sido- primer embarazo, tu primer parto, a ver, ¿cómo fue? De ciertas maneras ha sido bastante tranquilo, de verdad. Le digo al Steven, me encanta la vida en Quito, amo vivir aquí en las montañas, Ecuador Mm. es Es de mis bello. países favoritos, me Es bello, fascina. claro. Pero al mismo tiempo venía de Alemania, entonces el choque de cultura ahí específicamente fue muy drástico y teníamos algunas conversaciones fuertes de, pero ¿por qué? ¿Por qué las cosas se hacen de esta manera? Mm. Pero gracias a Dios, no, Dios nos ha criado de una manera de ser hijos de la tercera cultura, a los dos. Entonces, en eso, de por sí, viene cierta manera, adaptable. ajá, Es se cierta puede adaptar, adaptabilidad. ajá. Y de verdad, creo que eso ha sido la gracia de Dios sobre nuestras vidas, que hemos podido adaptarnos un poco más en el contexto y de verdad me siento, creo que más en casa aquí que en los Estados Unidos. Regresamos recién y dije, no, ya no pertenezco aquí. Mm. Entonces, ¿Y cómo fue tu primer embarazo, parto, sin la familia? eso es Te muy digo, bueno. porque yo tuve el último aquí. Claro que sí. Entonces, de alguna manera sé lo que se siente. Claro, yo creo que lo bueno fue de que no tenía otra experiencia, no tenía nada a que A qué comparar. compararlo. Exactamente. Entonces, para mí fue normal. Entonces, ahorita estamos embarazados con el segundo y se siente ya normal tener la vida aquí. Obviamente, en el tema de tener un bebé recién nacido y todo eso, fue como, sí, quisiera tener a mi mamá aquí a veces. Ujú. Y todo el tema de poner límites culturales con la familia fue un Sí. choque fuerte. Claro, el primer día todo el mundo quiere venir a visitar. Y yo estaba, Sí. espérame un mes, Sí. pero Claro, y todo el mundo quiere bañar al bebé y todo el mundo, sí, sí, lo mismo pasamos. sí. Exactamente, pero su mamá sí vino por un periodo de tiempo, creo que una semana después, y se quedó varios días, nos acompañó, y encuentro eso en casi todas las mujeres que dan a luz en otro país, por lo menos quieren a su mamá ahí, Claro, ¿no? un tiempito, Ujú. sí. Por un periodo de tiempo que creo que es súper sabio. Mi Pero mamá no pudo venir. Si es que vino hasta que el bebé tenía 8 meses. Claro, qué fuerte. Así que está bien. pero ese ha sido su deseo. Por supuesto, porque en cambio el primero y el segundo sí estuvo. Claro. Claro, pero ya mi papá estaba en un diagnóstico, como haya sido, ya no pudo venir. Y a Betsy le gusta todo en Quito, o sea, cuando ella dice que le gusta Quito, le Amo gusta Quito, de La verdad. comida Yo también también. amo Quito. La comida también. Todo. Comida, todo, le gustan Es los que, choclos. ¿qué no hay? O sea, es que seamos honestos. La verdad. Ecuador es un país que uno diría que no hay. Sí. Ujú. O sea, puedes comer lo que quieras del mar, lo que quieras de la tierra, lo que quieras de res, de chancho. O sea, ¿qué no hay? O sea, ¿qué fruta nos falta? Que Totalmente. prácticamente en Ecuador es un regalo del cielo. O sea, Tiene el Ecuador es una clima nación perfecto todo bendecida. el año. Sí, el clima es maravilloso. Sí. O sea, ¿qué no hay en Ecuador? Más bien, Gracias a Ecuador Dios. ha sido un país extremadamente lleno de gracia que ahora debe desbordar esa gracia a las naciones. Amén. Amén. Muy de acuerdo. Y su llamado, para definirlo en pocas palabras, bueno, más que no tanto pastores, aunque son pastores y adoradores, pero es, como tú decías, capacitar a la gente para que se mueva, más que nada. Nuestro llamado principal, si nosotros lo ponemos como una visión familiar, que tenemos una visión familiar, una cultura familiar, que es recomendadísima, nosotros tenemos algo escrito. Claro, y ese proyecto, sí, igual nosotros tenemos nuestro proyecto, nuestros fundamentos, lo no negociable. Exactamente, nosotros tenemos nuestra cultura escrita. Como visión, nosotros estamos aquí para formar familias saludables que lideren a las naciones y busquen el cumplimiento de la Gran Comisión. Entonces, nuestro centro está en familia, principalmente, que creemos que es el núcleo del reino, a través del cual el Señor va a levantar a los líderes Saludables y equilibrados. Así es. que van a cumplir la gran comisión. Sí, entonces, Precioso. ese ha sido nuestro enfoque. Amamos las familias, somos coaches, consejeros de múltiples familias, matrimonios. Es un enfoque que tenemos mucho en lo que es la salud familiar, como ustedes, ¿no? Gloria a Dios, gracias a Dios. Ya que en estar tan involucrados en las familias, en la salud de las familias, ¿cuál es el sueño ministerial de Betsy? Yo diría eso, 100%.
¿Te ves Es- aquí dentro de 10 años? ¿Te ves donde Dios te... donde el Señor nos llame, de verdad. Estoy feliz, contenta, dispuesta a hacer lo que nos Un día a la diga. vez. Pero, pero sí, todavía hay en mí ese corazón y esa pasión por las naciones. Tengo el deseo de vivir en diferentes países, pero al fin del día vemos también el efecto de lo que justo dijo el Steven, de sembrar en la salud holística de la iglesia, de las familias, porque también crecí en el campo misionero viendo varias familias que no eran tan sanas, viendo gente que no tenía relación con Dios de día a día. A Y el pesar de que fruto de tenían lo un que gran ministerio de día a día. exactamente. Entonces vi el valor de ir tal vez más lentos de cierta manera, pero de ir más profundos en lo que es sembrar un buen fundamento. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.